Hola gente, mi nombre es Concavenator Pardus. En el día de hoy voy a hacer mi primer video análisis a un video desinformativo. Le voy a hacer un análisis al video de Xpress TV, 10 extrañas criaturas extintas. Sin más dilación, empecemos con el video. Desde el tiburón más grande que jamás ha existido, hasta una libélula con el tamaño de un perro. No te imaginas las criaturas que han vivido en nuestro planeta. Descubre 10 extrañas criaturas extintas. Número 10. Comenzamos con un animal que actualmente causa mucho temor a cientos de personas a través del mundo, ya que es extremadamente venenoso. Pero si temes a este animal, no te gustará saber qué vivía en el fondo del océano hace 460 millones de años. El escorpión marino de 8 patas medía poco más de 1,5 metros. Erudipterus medía de unos 15 centímetros de largo a unos 55 centímetros de largo, siendo un animal pequeño. Y los Erudipteridos no eran escorpiones, sino parientes lejanos. Y aunque su aspecto luce realmente amenazador, los científicos dicen que probablemente era una criatura bastante dócil y amigable. No sé ustedes, pero yo no me acercaré para averiguarlo. Erudipterus era un animal carnívoro, eso significa que no te atacaría a menos que te viera como una presa o que le provocaras. Número 9. Una de las criaturas más extrañas que ha pisado nuestro planeta es el Chalicotherium. Se dice Chalicotherium, no Chalicotherium. Un antepasado lejano de los caballos. Chalicotherium y su familia no eran ancestros de los caballos, sino parientes lejanos. Otros parientes de los Chalicotheridos son los rinocerontes y los tapires, que al mismo tiempo tenía muchas semejanzas con un gorila. Sus largas y fuertes patas eran muy similares a los brazos de un primate, ya que incluso llegaba a caminar en 2 patas, como hoy en día lo hacen estos animales. Chalicotherium no se podría haber puesto sobre sus patas traseras como los gorilas debido a su gran peso. Y aunque su alimentación se basaba en plantas e insectos, el Chalicotherium prácticamente no tenía ningún enemigo por obvias razones. Imagina recibir un golpe de esta bestia de 4 metros de altura y casi 1 tonelada de peso. El peso está bien, pero Chalicotherium no medía unos 4 metros de altura, sino unos 3 metros de altura. Número 8. Este animal no se parece a nada que hayas visto jamás. Los expertos que lo descubrieron admiten que al principio pensaban que era una especie de alienígena o un experimento fallido del gobierno. Este extraño animal marino tenía 30 aletas, una trompa parecida a la de un elefante, con una extraña pinza en la punta. Por si esto fuera poco, tenía 5 ojos que se cree conformaban una visión de 360 grados. Número 7. Como te has dado cuenta, los animales del pasado eran mucho más grandes a lo que hoy en día estamos acostumbrados. Esto se debía a las grandes cantidades de oxígeno que existían en la atmósfera en esos entonces. Durante la prehistoria, los niveles de oxígeno atmosférico no fueron más altos que los actuales. En el único periodo de la prehistoria donde subió el nivel de oxígeno atmosférico fue en el Carbonífero. Tomemos a una libélula por ejemplo. Hoy en día estos insectos no miden más de 10 a 15 centímetros, pero hace varios millones de años llegaban a ser del tamaño de un perro mediano. Número 6. El Sarcosuchus es conocido como el cocodrilo que comía dinosaurios. Sarcosuchus y su familia no son cocodrilos, sino que son crocodilomorfos, parientes lejanos de los cocodrilos. Sí, oíste bien, dinosaurios. Este cocodrilo gigante gobernó los ríos africanos del periodo Cretáceo. Sarcosuchus no solamente vivió en África, sino que también vivió en Sudamérica, en lo que hoy en día es Brasil. Y se dice Cretácico, no Cretáceo. Y si aún no me crees que tiene un tamaño colosal, solo observa el tamaño de su cabeza comparado con un ser humano. Número 5. Si cuando nadas en algún lago o mar sientes la extraña sensación y miedo de no saber qué hay debajo de ti, la próxima vez que lo hagas, agradece que este pez ya se extinguió. El helicoprión era uno de los peces más extraños y temidos del mar prehistórico, no solo por su tamaño, el cual era casi el mismo que el tiburón blanco. El gran tiburón blanco es mucho más pesado que el helicoprión, pesando de unos 680 kilos a 1 tonelada. Y el helicoprión pesaba de unos 500 kilos a unos 900 kilos. Pero el helicoprión es mucho más largo que el gran tiburón blanco, midiendo de unos 5 metros de largo a unos 8 metros de largo, mientras que el gran tiburón blanco solo mide unos 4 metros de largo. Sino por su particular dentadura, la cual semejaba una sierra circular eléctrica. Una vez que el tiburón mordía a una presa, esta no tiene escapatoria, ya que en vez de lengua, este animal tenía dientes tan filosos como un cuchillo recién afilado. Número 4. El gigante antepasado de los ciervos, el alce irlandés. Megaloceros no es el ancestro de ninguna especie de ciervo actual, pero existe una especie de ciervo que está emparentada con megaloceros, y ese es el gamo. Tenía una altura de 2.2 metros y su peso rondaba en 1.2 toneladas.
La altura está bien, pero Megaloceros no pesaba una tonelada, pesaba de unos 450 kilos a unos 700 kilos. Eso sin contar su enorme cornamenta, que llegaba a medir 3.5 metros de punta a punta y podía pesar hasta 40 kilogramos. Entre más grande y pesada fuera esta, tenían más posibilidades de aparearse y conseguir pareja. Creo que no han cambiado mucho las cosas. Número 3. El elasmoterio era más cuerno que bestia. Este enorme rinoceronte prehistórico es llamado por muchos como el unicornio feo. Su gigante y puntiagudo cuerno podía llegar a medir hasta 2 metros de altura. En el año 2021 se hizo un estudio sobre el cuerno del Elasmotherium y se descubrió que su cuerno era mucho más pequeño de lo que pensábamos. Pero su cuerno aún era lo bastante grande como para atacar y defenderse de los depredadores. Este rinoceronte en esteroides vivió hace apenas 10.000 años. El Elasmotherium vivió de unos 200.000 años a unos 29.000 años. Por lo que seguramente compartió su territorio con algunos de nuestros antepasados. Número 2. Hace aproximadamente 500.000 años, el animal que está en este puesto, que es Gigantopithecus blacki, no vivió hace unos 500.000 años, vivió de unos 2 millones de años a unos 200.000 años. existió el animal que muchos aún creen que aún habita la Tierra, el famoso pie grande. El Gigantopithecus fue el primate más grande que jamás haya existido, con poco más de 3 metros de altura y cerca de 500 kilogramos. Gigantopithecus medía 1,90 m de alto, pero si se ponía sobre sus dos patas medía 2 metros de alto y pesaba de unos 250 kilos a unos 300 kilos. Este simio parecido a un orangután vivió en los actuales países de China e India. También se cree que Gigantopithecus podría haber vivido en Bangladesh y Pakistán. Algunos criptozoólogos creen que las leyendas de criaturas tales como el Yeti, Sasquatch o Pie Grande podrían ser variedades de Gigantopithecus que podrían haber sobrevivido hasta el presente. ¿Tú qué crees? Sinceramente, yo no creo que aún exista el Gigantopithecus escondido en las montañas del Himalaya o en los bosques más profundos de América del Norte. Gigantopithecus se extinguió hace unos 200.000 años por culpa del cambio climático. La prueba más contundente de la existencia del Yeti eran unas heces, que estas heces en realidad eran las de un oso pardo tibetano. Y los avistamientos de Pie Grande en realidad son encuentros con osos negros y con chimpancés y gorilas que se escaparon de zoológicos y circos. Número 1. El Hallucigenia esparsa fue una criatura con forma de gusano que vivió hace 508 millones de años. Hallucigenia vivió de unos 521 millones de años a unos 505 millones de años. Su extraño nombre significa alucinación, ya que quienes lo descubrieron pensaron que estaban alucinando al ver por primera vez los restos de este animal. A pesar de su temorizante apariencia, esta criatura solo medía 5 centímetros y se alimentaba exclusivamente de plancton. ¡Yo gobernaré el mundo! Los científicos creen que esta criatura es el primer antepasado de la mayoría de los invertebrados e insectos que conocemos hoy en día. Hallucigenia no es el ancestro de los insectos actuales, sino que es un pantrópodo, y en esta familia también están los osos de agua y los artrópodos. Después de haber analizado este video, ahora diré mi opinión sobre este. El video es decente, pero se equivoca mucho con las clasificaciones de los animales extintos. Y también se equivoca mucho con los tamaños de los animales extintos. Aunque al menos no dice errores tan graves, como por ejemplo que Sarcosuchus es un dinosaurio o que Lycoprion es un tiburón. Estos ejemplos son errores que perfectamente otros youtubers desinformadores podrían decir, como por ejemplo Topmax. Algunos errores de este video son perdonables, como por ejemplo el cuerno del Elasmotherium, ya que en el año en que salió el video, 2016, no se había hecho el estudio sobre el cuerno del Elasmotherium y no se sabía que su cuerno era mucho más pequeño de lo que pensábamos. Pero hay errores que no se pueden perdonar, como por ejemplo decir que Chalicotherium era un ancestro de los caballos, cuando Chalicotherium no era un ancestro, sino un pariente lejano. En conclusión, este video es decente, pero tiene muchos errores. Si le tuviera que dar una calificación del 1 al 10, yo le pondría un 6 de 10. Pero bueno gente, aquí acaba este video. Espero que os haya gustado. No os olvidéis de dar like y suscribiros a este canal, que así me ayudáis mucho. Nos vemos en el próximo video. Adiós.